puedes percibirlos al pasado, presente y futuro como que son continuos y hacer que lo sean para ti. Pero no te engañes y luego creas que realmente lo son. Pero esto es todo lo que todos hacemos aquí. Percibimos erróneamente la realidad y después tratamos de justificarla. Elegimos una miríada de filosofías, psicologías, teologías para demostrar que la percepción errada es verdadera. Pues creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuera, de acuerdo con el uso que haces de ella, es ilusorio. La palabra ilusorio aquí es deliberada, pues esta es la palabra que se usa para denotar a las personas psicóticas que tienen ilusiones, o sea, delirios con respecto a la realidad. Hacen del mundo lo que ellas quieren que sea, tal como lo hacemos todos a otro nivel. Al hacer de la realidad del cielo una ilusión y de la ilusión del mundo la realidad, todos nosotros nos volvimos dementes. Por eso digo que acá estamos todos locos. Bien. El ego comienza con una creencia en el pecado, la culpa y el miedo, y así tiene las pruebas, ¿no?, de que el pecado, la culpa y el miedo son reales. Si bien en este mundo hay una diferencia entre los delirios de los psicóticos y las ilusiones que los no psicóticos, como nosotros, compartimos, dinámicamente las ilusiones siguen siendo las mismas. Como a los trabajadores de los manicomios o de los loqueros les suele gustar comentar que la única diferencia entre los pacientes y los psiquiatras es que los psiquiatras tienen la llave de salida del loquero y los locos no. Quieres destruir la continuidad del tiempo dividiéndolo en pasado, presente y futuro para tus propios fines. La realidad del tiempo es que es holográfico, pero nosotros lo dividimos en presente, pasado y futuro. La única dimensión real es la intemporalidad. Bien. Pregunta. Otro problema involucrado en nuestra comprensión de esto es que nadie ha experimentado nunca personalmente el tiempo como adimensional o continuo, ¿no?, ni ha escrito sobre esa experiencia empleando categorías científicas. Hay relatos de místicos y otros que han empleado drogas para tener un estado alterado de conciencia, pero no parece haber relatos de experiencias personales expresadas en categorías estrictamente científicas, ¿no? Esto es lo importante, lo científico. ¿No nos ayudarían estas descripciones a entender lo que el curso está diciendo? Y Wapnick dice, podrían, y estamos avanzando rápidamente hacia una reconstrucción de nuestra comprensión del tiempo. La nueva física nos está ayudando a acercarnos de ese punto al deshacer los antiguos conceptos del tiempo lineal. El curso está adelantado, ¿no?, para que sus ideas sean aceptadas plenamente en el mundo. El curso debe esperar a que el mundo se ponga a la altura, ¿no?, en términos de desarrollar suficientemente sus propios sistemas de pensamiento para ser capaz de incorporar conceptos tales como los que estamos hablando aquí. ¿Quieres prever el futuro basándote en tus experiencias pasadas y hacer planes de acuerdo con esas experiencias? Sin embargo, al hacer eso, estás alineando el pasado con el futuro y no estás permitiendo que el milagro que podría intervenir entre ellos te libere para renacer. Este renacimiento tiene que ver con ver el mundo real, ¿no?, y dejar de ver el mundo ilusorio.
Bien. El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así percibirlo como que ha renacido. Sus errores se encuentran en el pasado y al percibirlos sin ellos lo liberas. Esto es a lo que el curso se refiere cuando habla de contemplar la faz de Cristo. Dejar de ver al otro, porque cada vez que vemos a otro es que vemos todo el prontuario, ¿no? Viene con todo su pasado. Por eso nos cuesta más perdonar a los que hace más tiempo que conocemos, aparentemente aquí. No ver los pecados del pasado de otra persona. Eso es ver la faz de Cristo. Díganme quién ve la faz de Cristo acá. Yo, la verdad, sinceramente. Yo intento, yo pido ayuda, pero es que lo ves y te viene toda la película junta. Bien. Cualquier cosa de la que nos hayamos acusado o de la que acusamos a otro, aprendemos ahora, que dejamos de escuchar tanto la voz del ego, a ver a nuestro hermano sin pasado, tal como es. Es lo que dicen las constelaciones, que dicen, te veo. Es que mientras vemos el pasado es que no lo vemos. Vemos una imagen, lo que yo imagino que el otro es para mí. Le doy significado. Cuando lo veo tal como es, que veo la faz de Cristo, dejo de darle significado. Lo veo tal como es, mente. El Hijo de Dios, igual que yo. No como que el otro pide, porque hay estudiantes que, ay, pobrecito, está pidiendo amor. Como si vos no pidieras amor. Si acá todos pedimos amor, por favor. Porque creemos que nosotros como personas somos los perdonadores. No podemos salir de ese esquema. Esto es algo que sucede en la mente. El perdón se practica en la mente una. Cuando yo me sitúo en la mente una. Mientras yo crea que Divinita perdona a Pepita, y estamos haciendo lo que me enseñó la iglesia. Hoy perdono y al rato ya otra vez me arrepentí. Y otra vez tengo que volver a perdonar. Y esto no se termina nunca, para hacer cuenta la buena pipa. Por eso yo solo puedo perdonar ahora. Bien. Te veo tal como eres ahora. Sin errores. Nada ha tenido efecto. Entonces, si yo me doy cuenta que el error del otro no ha tenido efectos, es porque no puede ser una causa. Y si no es causa, entonces no existe. ¿Bien? De esta manera libero de esa carga de culpa a los demás, o sea, dejo de proyectar y me libero a mí mismo. ¿Bien? Como dice esta frase. Y puesto que su pasado es también el tuyo, compartes esa liberación. No permitas que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente en el presente. Y si la buscas ahí, la encontrarás. La has buscado donde no está. Por eso no la puedes encontrar. Oh. Claro, buscamos las cosas donde no están. Es como que busquemos la bombacha en la heladera, no la vamos a encontrar. Bueno, aunque a veces puede ser que nos pase que ponemos la bombacha en la heladera, pero no. Los calzones los ponemos en la cómoda, en el ropero. Bueno, vamos a la cómoda. Y así aprendo a dejar de buscar donde no tengo que buscar. Me dejó de perder el tiempo. Bien. El curso usa mucho esto de la nube, ¿no? Bien. Representa la culpa como nubes. Y creemos que las nubes son reales. Bien. Si no te veo tal como eres, no puedo ver la luz brillando en ti, o sea, no veo ninguna faz de Cristo. Porque mi nube oscura de culpa, la oscurece. ¿Vieron como ese de los autos locos, que estaba el autito ese que tenía la nube negra ahí, que le iba lloviendo a ellos todo el tiempo? Bueno, así vamos nosotros, con la nube. Bien.
Si lo que estoy buscando es culpa, eso es lo que voy a ver, culpa. Pero si busco la verdad, entonces me doy cuenta de que no hay culpa. Bien. Aprende pues a buscarla donde está, y ella alboreará ante los ojos que ven. Tu pasado fue engendrado con ira, y si te vales de él para atacar al presente, serás incapaz de ver la liberación que éste te ofrece. Ver el pecado, ni en el pasado de nuestro hermano, ni en el nuestro, sino más bien en el momento presente en el que yo decido hacerlo real. En ese momento de elección, el pasado y la totalidad del tiempo fueron hechos reales. Cada vez que yo recurro al pasado, veo el pecado. Y otra vez aparecen las rejas de la cárcel, de la prisión. Otra vez me encierro. Y el milagro tiene la llave de la celda. Al examinar nuestra decisión de ser pecaminosos en el presente, voy a ser capaz de reconocer la naturaleza ilusoria de lo que he elegido. Por eso elijo de nuevo y nazco de nuevo. Bien. El amor de Dios está presente en mi mente, pero en la mente de los demás también. No es exclusivo mío. Bien. Has dejado atrás los juicios y la condenación, y a no ser que los sigas arrastrando contigo, te darás cuenta de que te has liberado de ellos. Contempla amorosamente el presente, pues encierra lo único que es verdad eternamente. Toda curación reside en él, porque su continuidad es real. La luz que brilla en cada uno de nosotros es lo que podemos contemplar amorosamente en el presente, cuando perdono en el presente, suelto las cadenas del juicio y de la condena. Bien. El presente se expande hasta todos los aspectos de la filiación simultáneamente, al mismo tiempo. Y esto permite que cada uno de ellos se pueda extender hasta los demás. El presente existe desde antes de que el tiempo diera comienzo y seguirá existiendo una vez que éste haya finalizado. En el presente se encuentran todas las cosas que son eternas, las cuales son una. La continuidad de esas cosas es intemporal y su comunicación jamás puede interrumpirse, pues no están separadas por el pasado. Solo el pasado produce separación, pero el pasado no está en ninguna parte. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Ese es el perdón que sirve. Todas las mentes son una en el presente. Es el único tiempo que es real. En el presente está el regalo, presente, regalo, el amor. ¿Bien? ¿Puedes imaginarte lo que sería? Acá estoy en el capítulo 15. Capítulo 15, creo que es la introducción, porque me parece que es una I. Dice la primera sección, los dos usos del tiempo. Bien. Dice, ¿puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones, ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Ese es, no obstante, el propósito del tiempo. Aprender eso y nada más. El Maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas mientras éstas no constituyan lo único que sabes. Su función docente no se consumará mientras no seas un alumno tan dedicado que solo aprendes de él. Cuando eso haya ocurrido,
ya no tendrás necesidad de un maestro ni de tiempo en el que aprender. Si pensamos en nosotros como los observadores sentados frente a la pantalla, cuando solo escuchamos la voz del espíritu y vemos el guión del espíritu, ya no necesitamos aprender más lecciones, ya no necesitamos más tiempo. Bien. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del espíritu se encuentran en un futuro remoto. Sin embargo, no es así. Ahí aparece el famoso conseguidor espiritual. Vieron que hoy en día están los conseguidores espirituales a trochimoche. Yo creo que ya 2 lecciones más y me ilumino. Sí, me faltan 2 o 3 más, perdonar, pero ya lo tengo. Ese es el problema. Que yo creo que yo perdono ahora, pasa un tiempo y después viene el resultado. Y digo, ¡ah! Ya sucedió. El otro me perdonó. Y estoy esperando que eso suceda. Y me machaco, y bueno, ya aparece la caña, como les digo yo siempre. Todo. No. Yo creo que el perdón toma tiempo. Y ahí está el problema. También creo que lo hago yo, como persona, porque no puedo dejar de pensar que soy una persona. Y estudio este curso como persona. Bien. Entonces, el tiempo no es lineal. El espacio no es real. Tengo que abandonar mi creencia en el tiempo y el espacio.